Muy buen día. Es hermoso estar aquí compartiendo con ustedes en el nombre de Ministerio de Coronas y la subdivisión Ministerio de Fuente de Vida, en el cual estaremos compartiendo en este segundo episodio información sobre Jesucristo. Recomiendo que busque su Biblia, su aparato electrónico, su celular o cualquier elemento que pueda ayudarlo para seguir lo que vamos a estar dialogando. Estaré presentando escrituras de acuerdo a las siguientes versiones: Dios habla hoy, Nueva Traducción Viviente, Nueva Biblia de las Américas y algunas porciones de Reina Valera. Jesucristo es el Hijo de Dios y Él fue visible cuando vivió aquí en la tierra. Para ser más específica, en Israel hace más de 2000 años. Él ha sido descrito como un maestro, profeta y Mesías. Muchas personas preguntan, ¿es Jesús un milagro? Le pregunto a ¿usted cree en milagros, señales y maravillas? Ajuste sus sentidos, porque Jesús fue concebido en el vientre de una joven adolescente llamada María. Ella era virgen cuando la divina providencia de Dios trabajó todos los detalles que vamos a seguir explorando ahora. Jesús es un milagro, es una maravilla. Dios en su bondad lo creó a Él para revelarnos más detalles de su carácter y también propiciar un camino para que pudiéramos tener comunicación directa con Él. No solamente eso, redimirnos del pecado que introdujo Adán en la tierra y también enseñarnos cómo debemos vivir nuestra vida. Leemos en Colosenses capítulo 1 versículos del 15 al 20 de la Nueva Traducción Viviente. Cristo es la imagen visible del Dios invisible. Él ya existía antes de que las cosas fueran creadas y es supremo sobre toda la creación. Porque por medio de Él Dios creó todo lo que existe en los lugares celestiales y en la tierra. Hizo cosas que podemos ver y las que no podemos ver, tales como tronos, reinos, gobernantes y autoridades del mundo invisible. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Él ya existía antes de todas las cosas y mantiene unida toda la creación. Cristo también es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo. Él es el principio supremo sobre todos los que se levantan de los muertos. Así que Él es el primero en todo. Pues a Dios en toda su plenitud le agradó vivir en Cristo y por medio de Él. Dios reconcilió consigo todas las cosas. Hizo la paz con todo lo que existe en el cielo y en la tierra, por medio de la sangre de Jesucristo en la cruz. En estos momentos acabamos de aprender que Él, Jesús, es Dios y estuvo presente también en la creación del mundo con el Padre. Como habíamos hablado anteriormente, Jesús vino aquí a la tierra para rescatarnos de la culpa del pecado y redimirnos de esos pecados. Y como lo puedes examinar también en el libro de Romanos, capítulo 6, versículos del 1 al 8, que vamos a compartir ahora de la Nueva Traducción Viviente. Ahora bien, ¿deberíamos seguir pecando para que Dios nos muestre más y más su gracia maravillosa? Por supuesto que no. Nosotros hemos muerto al pecado entonces. ¿Cómo es posible que sigamos viviendo en pecado? ¿O acaso olvidaron que fuimos unidos a Cristo Jesús en el bautismo? ¿Nos unimos a Él en su muerte? Pues hemos muerto y fuimos sepultados con Cristo mediante el bautismo. Y tal como Cristo fue levantado de los muertos por el poder glorioso del Padre, ahora nosotros también podemos vivir una vida nueva. Dado que fuimos unidos a Él en su muerte, también seremos resucitados con Él, como Él. Sabemos que nuestro antiguo ser pecaminoso fue crucificado con Cristo, para que el pecado perdiera su poder en nuestra vida. Ya no somos esclavos del pecado, pues cuando morimos con Cristo fuimos liberados del poder del pecado. Y dado que morimos con Cristo, sabemos que también viviremos con Él. Jesús, en otras palabras, es nuestro Salvador. Él es vida, verdad y el camino a seguir. Él mismo se describió de esta manera cuando lo dijo en el libro de Juan, capítulo 14, versículo 6. Otra escritura que habla y representa que Él es nuestro Salvador está en el libro de Hechos. Eso es en el Nuevo Testamento, capítulo 4, versículo 12. De la Nueva Traducción Viviente leemos: en ningún otro hay salvación. Dios nos ha dado ningún otro nombre bajo el cielo
mediante el cual podamos ser salvos. En el libro de Juan, busquen el capítulo 10, versículo 30, leemos: Jesús afirmó que Él era Dios. Dijo las siguientes palabras de la Reina Valera: yo y el Padre uno somos. En este mismo libro de Juan, Jesús es descrito en el capítulo 1, versículos del 9 al 14 de la siguiente manera, de acuerdo a la Reina Valera versión. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo, en el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Si continuamos explorando en la Biblia, podemos buscar también en el capítulo 8 de Juan, versículo 58, cuando Jesús proclamó: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Esta descripción es un aspecto que lo conecta directamente al Padre, a Dios, antes de los inicios de los tiempos. Otra cualidad que distingue a Jesús en el primer capítulo, primer verso de Juan, es cuando Él se describe como la palabra y que ese era Él. Luego en el versículo 14 resalta que Él es Dios en carne. Uno de sus discípulos, Tomás, le llamó mi Señor y mi Dios. Eso está presente en el libro de Juan, capítulo 20, versículo 28. En presencia de los otros discípulos, lo interesante de esto es que Jesús no lo corrigió cuando Él declaró eso. Si buscamos en el libro del Antiguo Testamento, el Viejo Testamento, en el libro de Isaías, en el capítulo 9, este profeta de Dios ya había descrito quién iba a ser Jesús, sus atributos. Profetizó y lo describió como consejero maravilloso, Dios poderoso, Padre eterno y príncipe de paz. En el Nuevo Testamento, Pablo lo describió como Dios y Salvador. Podemos leer estas palabras en el libro de Tito, capítulo 2, versículos 3 y 14. Mientras anhelamos con esperanza ese día maravilloso en que se revele la gloria de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, Él dio su vida para liberarnos de toda clase de pecado, para limpiarnos y para hacernos su pueblo, totalmente comprometidos a hacer buenas acciones. En otras palabras, la divinidad de Jesús lo cualifica para ser Dios y poder pagar por nuestra deuda. Y Jesús tenía que ser hombre para poder morir. Nuestra salvación está disponible solo a través de tener fe en Jesús. Su divinidad es la razón por la cual Él pudo declarar en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede ir al Padre si no es por medio de mí. También se reafirma en el libro de Filipenses capítulo 2, versos de 6 al 11, del cual leemos: el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. En Colosenses capítulo 2, versículo 9, de la Nueva Traducción Viviente leemos: pues en Cristo habita toda la plenitud de Dios en un cuerpo humano. En los últimos días de su vida, Jesús le repitió a los discípulos respecto a su naturaleza. Cuando leemos en el capítulo 15, versículos del 5 al 7, Él le declaró lo siguiente: ahora, Padre, llévame a la gloria que compartíamos antes de que comenzara el mundo. Te he dado a conocer a los que me diste de este mundo. Siempre fueron tuyos,
Tú me los dices y ellos han obedecido tu palabra. Ahora saben que todo lo que tengo es un regalo que proviene de ti. Nuevamente repetimos, el propósito de la existencia de Jesús como ser humano fue el morir como un humano por los pecados de todos nosotros. Todo ser que acepta a Él como Salvador forma parte de la familia de Dios. Jesús demostró su lealtad, su obediencia al plan del Padre, y su respeto hacia Él es demostrada en todas las escrituras del Nuevo Testamento, como podemos leer en el libro de Mateo, en el libro de Marcos, en el libro de Lucas, en el libro de Juan y también en el libro de Hechos. En más de 160 ocasiones Jesús llamó a Dios Padre y Jesús siguió el plan del Padre. Él es el único ser humano que ha muerto y resucitado de acuerdo al plan de Dios y resucitó en el tercer día después de su muerte. Él pagó el precio de todos nuestros pecados. No hay otra religión en este mundo que pueda ofrecerte esta seguridad, ninguna otra. Los líderes de las otras religiones han muerto, pero ninguno de ellos ha resucitado como Jesús y las promesas de Dios. Es un hecho que muchas personas intentan probar ser falsa, pero sin ningún resultado. Jesús es el puente de conexión al Padre. Jesús es la conexión perfecta hacia el Padre. Y nos releva, nos exime de tener que depender de otro ser humano para interactuar o comunicarnos con Dios. Esta es otra de las razones por las cuales nuestro Jesús nació y murió y fue crucificada por nuestros pecados. No tenemos que esperar un año, todo un año, para que otro ser humano presente nuestros pecados a Dios, porque Jesús nos libertó de eso. Tampoco tenemos que hacer holocaustos ni ofrendas por nuestros pecados. Jesús nos libertó de esa práctica. Ningún ser humano puede pronunciar la expiación de nuestros pecados porque ese fue el trabajo de Jesús. Él fue el perfecto sacrificio, el cordero sin pecado para cumplir el plan de Dios. Les repito con gran alivio y satisfacción que no necesitamos de otro ser humano, ningún líder religioso, para hacer sacrificios y presentar ofrendas para atenuar por nuestros pecados. Porque ya Jesús lo hizo. Jesús es el único. En oración y con arrepentimiento genuino nos comunicamos con el Padre, como Él nos advierte en su palabra. Le presentamos nuestras faltas a Él en oración. La oración es conversar con Dios y Él no lo recuerda más. Les voy a decir dónde exactamente buscar para que se confirmen de esta verdad que les estoy proclamando. En el Nuevo Testamento, busquen en la primera carta de Juan, capítulo 1, versículos del 9 al 10. Les voy a compartir de la Nueva Traducción Viviente. Pero si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si afirmamos que no hemos pecado, llamamos a Dios mentiroso y demostramos que no hay lugar para su palabra en nuestro corazón. En el Antiguo Testamento, busquen en el libro de Miqueas, capítulo 7, versículos 18 y 19 de la Nueva Biblia de las Américas. Le voy a compartir. Nos afirma que Dios no recordará más nuestros pecados. Les leo. ¿Qué Dios hay como tú, que perdona la maldad y pase por alto el delito del remanente de su pueblo? No siempre estarás airado, porque tu mayor placer es amar. Vuelve a compadecerte de nosotros, pon tu pie sobre nuestras maldades y arroja al fondo del mar todos nuestros pecados. Como mencioné inicialmente, otro de los propósitos en la creación de Jesús fue para modelarnos cómo vivir nuestras vidas. Y en el primer libro de Juan, capítulo 2, versículo 6, leemos de la Nueva Biblia de las Américas. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Vamos a examinar otros aspectos sobre Jesús y es la humanidad de Jesús, la cual podemos ver iniciando en el libro de Juan, capítulo 4. De acuerdo a la Biblia Dios habla hoy, leemos capítulo 4, verso 6. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó junto al pozo. Era cerca del mediodía. En esta misma escritura puedes leer que él tuvo sed, en el verso 7. Una mujer de Samaria vino a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. Nuevamente vemos más humanidad de Jesús en el libro de Juan, capítulo 19, versículo 28, en su crucifixión.
Esto fue lo que pasó. Después de esto, como Jesús sabía que ya todo se había cumplido y para que se cumpliera la escritura, dijo, tengo sed. Además, en el libro de Mateo, capítulo 4, versículo 2 de la Biblia, Dios habla hoy. Él estuvo 40 días y 40 noches sin comer y después sintió hambre. En el libro de Mateo podemos leer cómo él durmió profundamente. Versículos 24 y 25. En esto se desató sobre el lago una tormenta tan fuerte que las olas cubrían la barca. Pero Jesús se había dormido. Entonces sus discípulos fueron a despertarlo diciéndole, Señor, sálvanos, nos estamos hundiendo. Otra demostración de su humanidad. Cuando Lázaro murió y visitó a su familia, leemos en Juan 11, versículos 35 de la Nueva Biblia de las Américas. Jesús lloró. Otra similitud con nosotros podemos ver en el libro de Mateo, capítulo 4, verso 1. Luego el Espíritu llevó a Jesús al desierto para que allí lo tentara el diablo. En Hebreos 2, versículo 18 leemos, debido a que Él mismo ha pasado por sufrimientos y pruebas, Él puede ayudarnos cuando pasamos por pruebas. Podemos revisar en la Biblia, pero exactamente en el libro de Hebreos, capítulo 4, versículo 15, que dice que Jesús es nuestro sumo sacerdote. Él comprende nuestras debilidades, porque enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros. Sin embargo, Él nunca pecó. En adición a esto, Jesús también sintió coraje, pero escúcheme, el coraje que Él sintió, también sintió angustia, pero Él nunca pecó. Podemos ver eso en Marcos, capítulo 3, versículo 5. Jesús miró con enojo a los que le rodeaban, profundamente entristecido por la dureza de su corazón. Entonces le dijo al hombre, extiende la mano. Así que el hombre le extendió y la mano quedó restaurada. Jesús sanó a ese hombre en la presencia de herodianos y fariseos que estaban buscando para hacerle daño y acusarlo de sanar en el día de reposo. Una vez podemos ver la compasión de Jesús bien evidente y presente en el libro de Mateo, capítulo 9, versículos 35 y 36. Jesús recorrió todas las ciudades y aldeas de esa región, enseñando en las sinagogas y anunciando la buena noticia acerca del reino. Sanaba toda clase de enfermedades y dolencias. Cuando vio a las multitudes, tuvo compasión, pues sintió que estaban confundidas y desamparadas, como ovejas sin pastor. Otro atributo de Jesús es su humildad. ¿Cuánto tenemos que aprender de este hombre? En 2 de Corintios, capítulo 8, versículo 9, leemos, ustedes conocen la gracia generosa de nuestro Señor Jesucristo. Aunque era rico, por amor a ustedes se hizo pobre, para que mediante su pobreza pudiera hacerlos ricos. Estas son otras escrituras que debemos recordar en nuestras vidas. En un momento, Jesús estaba en una jornada, y un hombre corrió a él y se arrodilló a él y le preguntó, Maestro bueno, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Jesús, ¿por qué me llamas bueno?, preguntó Jesús. Solo Dios es verdaderamente bueno. Jesús nunca permitió que nadie lo exaltara o lo alabara. Él siempre exaltó a Dios por los milagros, nunca a sí mismo. Incluyendo en el libro de Lucas podemos leer capítulo 11, versículo 14, de Dios habla hoy. Jesús estaba expulsando un demonio que había dejado mudo a un hombre. Y cuando el demonio salió, el mudo comenzó a hablar. La gente se admiró de esto. Luego, lee adelante en los versos 27 y 28. Mientras Jesús decía estas cosas, una mujer entre la gente gritó, «Dichosa la mujer que te dio a luz y te crió». Él le contestó, «Dichosos más bien quienes escuchan lo que Dios dice y lo obedecen». En el libro de Juan, capítulo 5, versículo 41, Jesús proclamó las siguientes palabras, «Yo no acepto gloria que venga de los hombres». Aquí es bien claro que Él no permitió que lo adoraran, porque Él reconoció que el merecedor de toda adoración, honra y glorificación pertenecen a Dios. Y ustedes pueden ver ese recuento también en el libro de Isaías, capítulo 43, versículo 7. Respecto a la divinidad de Jesús,
podemos leer en el libro de Filipenses, capítulo 2, versículos 6 y 7. También en el libro de Colosenses, capítulo 2, versículo 9. Podemos aprender cómo Él se hizo siervo por nosotros. En el libro de Lucas, capítulo 22, versículo 44, de la Nueva Traducción Viviente, podemos leer que Él experimentó agonías. Horas antes de ir a ser crucificado, leemos: oró con más fervor y estaba en tal agonía de espíritu que su sudor caía a tierra como grandes gotas de sangre. A través de esta situación y esta escritura nos enseñó lo que debemos hacer cuando estamos en situaciones sumamente excruciantes de dolor, de tensión, de crisis. Primero, por comando de Dios, es orar al Padre, no a otra persona, solo al Padre. Y por medio de Jesús, porque Él es nuestro sumo sacerdote, como podemos revisar en el 4 capítulo de Hebreos, versículos 14 al 17, nos dice: por lo tanto, ya que tenemos un gran sumo sacerdote que entró en el cielo, Jesús es el Hijo de Dios. Aferrémonos a lo que creemos. Nuestro sumo sacerdote comprende nuestras debilidades, porque enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros. Sin embargo, Él nunca pecó. Así que acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios. Así recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más la necesitamos. Continuamos examinando en la Biblia y en el libro de Romanos capítulo 1 versos 4 leemos: quedó demostrado que Él era el Hijo de Dios cuando fue resucitado de los muertos mediante el poder del Espíritu Santo. Él es Jesucristo nuestro Señor. Otra confirmación de que Él era el Hijo de Dios está en Romanos 4, versículos del 25 al 26. De la Nueva Traducción Viviente leemos: también para nuestro beneficio, porque nos asegura que Dios nos considerará justos a nosotros también si creemos en Él, quien levantó de los muertos a Jesús nuestro Señor. Él fue entregado a la muerte por causa de nuestros pecados y resucitado para hacernos justos a los hijos de Dios. En la primera carta de Corintios, capítulo 15, versículos 21 y 22, leemos: así que, ya ven, tal como la muerte entró en el mundo por medio de un hombre, ahora la resurrección de los muertos ha comenzado por medio de otro hombre. Así como todos mueren porque todos pertenecemos a Adán. Todos los que pertenecen a Cristo recibirán vida nueva. Pero los trabajos de Jesús no han terminado, continúan hoy día, ¿sí? ¿Por qué? Porque Él es el que intercede al Padre, al Creador de nosotros, por nuestras peticiones. Él es la única conexión directa al Padre, es nuestro puente de conexión, vuelvo a repetir, en nuestras oraciones y nuestro defensor. Leemos en el libro de Romanos capítulo 8, versículo 34. Entonces, ¿quién nos condenará? Nadie, porque Cristo, Jesús, murió por nosotros y resucitó por nosotros y está sentado en el lugar de honor a la derecha de Dios e intercede por nosotros. En el libro de Juan también podemos leer en la primera carta, segundo capítulo, versículos del 1 al 2. Mis queridos hijos, les escribo estas cosas para que no pequen. Pero si alguno peca, tenemos un abogado que nos defiende nuestro caso ante el Padre. Es Jesucristo, el que es verdaderamente justo. Él mismo es el sacrificio que pagó por nuestros pecados. Y no solo los nuestros, sino también los de todo el mundo. En Efesios, en el libro de Efesios, capítulo 5, versículos de 23 al 24, repite en otras palabras, que Jesús es la cabeza de la iglesia. Y también pueden verlo en el libro de Colosenses, capítulo 1, versículo 18. Como ya hemos escuchado y leído, Jesús resucitó, ascendió al cielo junto al Padre, y ahora lo esperamos como fue prometido para juzgar al mundo y ejercer su autoridad. ¿Qué esperamos? En Mateo 25 vamos a leer las siguientes palabras. Es bien importante, presten atención. De la Biblia Dios habla hoy, versículos del 31 al 46. Cuando el Hijo del Hombre venga rodeado de esplendor y de todos sus ángeles, se sentará en su trono glorioso. La gente de todas las naciones se reunirá delante de él, y él separará unos de otros, como el pastor separa las ovejas de las cabras. Pondrá las ovejas a su derecha y las cabras a su izquierda. Y dirá el rey a los que están a su derecha: vengan ustedes, los que han sido bendecidos por mi Padre. Reciban el reino que está preparado para ustedes
desde que Dios hizo el mundo, pues tuve hambre y ustedes me dieron de comer. Tuve sed y me dieron de beber. Anduve como forastero y me dieron alojamiento. Estuve sin ropa y ustedes me la dieron. Estuve enfermo y me visitaron. Estuve en la cárcel y vinieron a verme. Entonces los justos preguntarán, Señor, ¿cuándo te vimos con hambre y te dimos de comer? ¿O cuándo te vimos con sed y te dimos de beber? ¿O cuándo te vimos como forastero? Te dimos alojamiento o sin ropa y te la dimos. ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y fuimos a verte? El rey le contestará, les aseguro que todo lo que hicieron por uno de estos hermanos míos más humilde, por mí mismo lo hicieron. Luego el rey dirá a los que están a su izquierda, apártense de mí, los que merecieron la condenación, váyanse al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Pues tuve hambre y ustedes no me dieron de comer, tuve sed y no me dieron de beber, anduve como forastero y no me dieron alojamiento, sin ropa y no me la dieron, estuve enfermo y en la cárcel, no vinieron a visitarme. Entonces ellos le preguntarán, Señor, ¿cuándo te vimos con hambre o con sed, como forastero, falto de ropa o enfermo o en la cárcel? Y no te ayudamos. El rey les contestará, les aseguro que todo lo que no hicieron por una de estas personas más humildes, tampoco por mí lo hicieron. Esos irán al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Si continuamos examinando en la palabra, en la Biblia, en el último libro que se llama Apocalipsis, podemos leer en el capítulo 19, versículos del 11, y les exhorto que examinen hasta el capítulo 20 específicamente, versículo 6, para que puedan ampliar en esto que acabamos de leer. Estos son motivos de gran regocijo para nosotros, porque hoy tenemos la oportunidad, sí, hoy, de mejorar la manera en que hemos estado viviendo. Jesús está preparando un lugar para nosotros, como podemos leer en el libro de Juan, capítulo 14, versículo 3. Él dijo estas palabras, y después de irme y de prepararles un lugar, vendré otra vez para llevarlos conmigo, para que ustedes estén en el mismo lugar en donde yo voy a estar. Ahora que tenemos una idea más clara de quién es Dios, porque este es el segundo episodio de Fuente de Vida y su Hijo Jesucristo, le hago una pregunta con mucha humildad. ¿Con cuál o cuáles de las cualidades usted puede identificarse con Dios y su Hijo Jesucristo? Probablemente ve muchas semejanzas, pero ahora le hago otra pregunta. ¿Sabía usted que Él lo está invitando a usted, lo más delicado y preciado de su creación, a ser parte de su familia? Sí. Con esta nueva información que acabamos de presentar, esta nueva conciencia, esta nueva alerta que ha adquirido, le estoy recordando que Él es el que le está invitando a ser parte de su familia. Y este es el momento perfecto para que pueda declarar con su boca su confesión de fe, de que cree en su corazón que Jesús es el Hijo de Dios, que murió y resucitó por sus pecados. Le declaro que esta es su oportunidad para tener nuevos inicios, recalibrar su vida, ajustar su compás y nuevamente agarrarse de la mano del Salvador, el Creador, con paz, esperanza, que Él solamente puede regalarle. Una esperanza y una paz que sobrepasa todo entendimiento. Recuerde que Él es santo y perfecto como el Padre. Así que pídale que le perdone de todos sus pecados y que le ayude en estos nuevos inicios para seguir sus enseñanzas. ¿Qué le puedo decir? Si esa persona es usted, le felicito. Sí, le felicito grandemente porque ha tomado una de las decisiones más importantes en su vida. Ahora le exhorto a que busque una comunidad de enseñanza basada en Cristo, la Trinidad, la Biblia y basada en la obra de Jesús para que pueda continuar creciendo en su vida espiritual. Ahora también voy a llamar la atención a aquellos que de una forma u otra han sufrido decepciones, pérdidas, dolores, sueños que se han desvanecido porque no eran quizás lo que el plan del Padre tenía para usted. Le digo que por favor no se retire. Usted sabe que Dios existe y que su Hijo Jesucristo es poderoso también. Así que renueve su conexión con el Padre. Pídale perdón también. Él está esperando por usted. Dile, Padre, remueve este corazón de piedra, remueve este dolor.
Remueve, Señor, este dolor, esta pena, esta angustia que tengo. Pues quiero estar cerca a ti. Yo sé lo que es estar cerca de ti. Limpia tus lágrimas, te puedo ver. Yes, en el lado derecho y en el lado izquierdo Él está esperando por ti. Nuevamente reconéctate con tu Salvador y tu Padre. Él está esperando por ti. Gracias. Yo sé que Dios está bien contento ahora con esa decisión. Y recuerde que somos salvos, no por obras, es por medio de Jesús. Y le exhorto a que se suscriba a este canal Fuente de Vida. Invite a otros. Aquí continuará recibiendo palabras de aliento para su espíritu, su alma y adquirir un nuevo gozo, paz y realización. Sobre todo, dejar un legado para la gloria y honra de nuestro Salvador. Que tenga un hermoso día y hasta el próximo episodio en el cual vamos a estar hablando de quién es el Espíritu Santo. Dios le bendiga.